Bien, ahí puse a grabar. Tenemos como ejemplo de ecuaciones diferenciales de primer orden un péndulo. Bien, está media torcida los dibujos, pero este es un péndulo y este está en un extremo de la oscilación y está en el punto de equilibrio. El extremo de la oscilación está punteado porque se está moviendo. Bien. Vamos a colocar en el extremo del péndulo un sistema de ejes coordenados, aquí en el centro de gravedad de la masa. Vamos a ver que sobre el péndulo, en esa posición, van a actuar dos fuerzas. Bien. Una fuerza en la dirección Y otra fuerza en la dirección X. Bien. X, Y. X, Y. ¿Correcto? Esta fuerza en la dirección X, vamos a tomar la dirección Y positiva hacia este lado y la dirección X positiva hacia allá. De tal forma que esta fuerza Fx va a tener signo negativo cuando lo calculemos, mientras que Fi va a tener signo positivo. Bien. ¿Y qué fuerza actúa? ¿De dónde salen esas dos fuerzas Fx y Fi? Son efectos de la fuerza gravitacional mg. Entonces, esta mg la podemos descomponer en dos direcciones perpendiculares entre sí, una solidaria al eje Y, otra solidaria al eje X. Y aquí podemos hacer un balance de fuerzas. Fíjense que en la dirección Y yo tengo la componente Fi, ¿sí? Que es la componente que tira de la masa hacia abajo, pero por la primera ley de Newton, que dice que a toda acción se le opone una reacción, la tercera ley de Newton, perdón, vamos a tener acá una tensión en la cuerda que va a ser igual a Fi. De tal forma que en esta dirección no va a haber movimiento, porque la sumatoria de fuerzas en esta dirección es nula. Por la segunda ley de Newton, masa por aceleración es igual a cero, entonces no hay aceleración, porque la masa es distinta de cero. No hay aceleración en este sentido. En cambio, en el sentido de las X, si Fx va a ser igual a menos mg por, fíjense que este ángulo que está acá, lo vamos a marcar con rojo, este ángulo de acá es el mismo θ, porque esta es vertical y esta tiene el ángulo que tiene el hilo. ¿Correcto? Entonces, acá tengo θ y acá tengo por seno de... Tengo que utilizar la función trigonométrica seno de θ. Y acá sí hay movimiento. Por la segunda ley de Newton, yo tengo que la sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. Bien, ahora eso va a ser igual a menos mg seno de θ. Bien, hasta aquí no aparece la ecuación diferencial. Vamos a tomar
estos segundos términos, de donde A va a ser masa sobre masa, que vamos a simplificar, seno de G, seno de θ. Bien, a ver si podemos acomodar. Bien, la aceleración va a ser las masas que se simplifican menos G seno de θ. Pero la aceleración es la derivada segunda del espacio respecto del tiempo dos veces. Y aquí la ecuación diferencial. La ecuación diferencial de segundo orden aparece al menos una derivada de segundo orden. Bien, y es la mayor derivada que aparece. No hay una derivada de tercer orden, ni de cuarto, ni de orden superior. La de orden superior es la de segundo orden. Eso es igual a menos que seno de θ. ¿Correcto? Entonces tenemos que la derivada segunda de x con respecto al tiempo es menos que seno de θ. Podemos pasar este menos g seno de θ sumando. Vamos a trazar una línea y lo ponemos acá. Perdón, aquí les puse x, pero mi variable es θ. Todavía no tengo x. Mi variable es, bien, θ, es el desplazamiento. Llamé θ al ángulo, vamos a llamarle S. Mi variable es el desplazamiento. No tengo la distancia de este porque no es una trayectoria recta, sino que es un arco de circunferencia. Entonces tengo que hallar el arco de circunferencia en función de mi variable que es θ. Bien, tengo variables diferentes. Acá tengo S, acá tengo θ. Yo tengo que hallar la longitud de este arco de circunferencia en función de θ. Y el arco de circunferencia es igual al ángulo en radianes por el radio. En este caso el radio es la longitud del hilo o la longitud del péndulo, que va desde el extremo del péndulo hasta el centro de gravedad de la masa. Esa es la longitud. El espacio recorrido o el arco recorrido va a ser θ por L. ¿Bien? Bien, dicho eso, sigamos trabajando. Entonces tenemos la derivada segunda de S respecto del tiempo dos veces más que seno de θ va a ser igual a 0. Fíjense que el movimiento del péndulo es independiente de la masa, no importa la masa que pongamos. Así pongamos 10 gramos o 10 toneladas, el movimiento va a ser el mismo. Está única y exclusivamente ligado a la fuerza de gravedad. Bien, con un péndulo ideal, obviamente. Si hay corrientes de aire, va a afectar más a un péndulo de 10 gramos que a uno de 10 toneladas. Pero el péndulo ideal en el vacío va a depender únicamente de la gravedad, de la aceleración local de la gravedad. Por eso es un método no muy exacto, pero es un método al fin para medir la gravedad local. Bueno, vamos a reemplazar ese por lo que es θL. Me va a quedar la derivada segunda de θ por L respecto del tiempo. Dos veces más G seno de θ igual 0. Bien, acá θ L. L es constante, L no varía. El ángulo θ sí va variando. Acá es máximo, acá es 0, acá toma el valor negativo, etc. El ángulo θ va a ir variando. Entonces aquí vamos a tener L sale constante porque la derivada de una constante por una función es la constante por la derivada de la función. Más que seno
de tita igual 0. Esta ecuación es la ecuación que regula el movimiento del péndulo. Bien, esa ecuación me regula el movimiento del péndulo. La mayor dificultad de esta ecuación es que es una ecuación que no es lineal. ¿Por qué? Porque acá yo tengo seno de tita. Yo tengo la derivada de tita más que seno de tita. No hay una relación lineal en tita. Bien. Esto dificulta la resolución de este tipo de ecuaciones. Sin embargo, se puede encontrar una solución para titas pequeños, que es lo que habitualmente tenemos. Ángulos pequeños, cuando tenemos titas pequeños, podemos poner que seno de tita es aproximadamente igual a tita. Bien. Si tenemos 0,1 radian, el seno de 0,1 radian es aproximadamente 0,1. ¿Sí? Entonces, el seno de tita es aproximadamente igual a tita para titas pequeños. Y podemos hallar una solución para titas pequeños, porque tendríamos L derivada segunda de tita respecto del tiempo 2 veces más G por tita igual a 0. Esta ecuación, que es muy parecida a la anterior, pero es una ecuación lineal en tita, tiene soluciones más sencillas. Y me representa, este modelo me representa muchas situaciones de péndulo. Bien, porque los péndulos generalmente se mueven a bajos tita. Un péndulo, por ejemplo, puede ser una hamaca. ¿Sí? Por más que yo quiera mover rápidamente una hamaca, el movimiento va a depender de qué. Entonces yo puedo cambiar la amplitud, puedo hacer el movimiento más amplio, pero la cantidad de veces que la hamaca va a recorrer en un minuto es siempre la misma. La cantidad de veces que va a pasar por el centro la hamaca va a ser siempre la misma. Yo puedo cambiar la amplitud, pero no la velocidad de las oscilaciones. Entonces, está regulado por la aceleración de la gravedad. Bien, vamos a ver, podemos acá dividir todo por L para que me quede la derivada segunda de tita respecto del tiempo 2 veces más G sobre L por tita igual a 0. A ese valor G sobre L lo vamos a llamar omega. Omega es igual a la raíz de G sobre L. Bien, entonces nos va a quedar, en definitiva, la ecuación para este péndulo, y la vamos a escribir acá. Me va a quedar la derivada segunda de tita respecto de t 2 veces más omega cuadrado tita igual a 0. Y esta es la ecuación que se utiliza para el péndulo. Una consulta, ¿por qué quedó raíz de G sobre L? No entendí, justo estaba copiando. Omega es raíz de G sobre L, sí. Pero ¿por qué G sobre L? ¿De dónde salió la raíz? Porque G sobre L, la raíz, porque después vamos a ver que queda un omega cuadrado por facilidad de cálculo, por facilidad de representación nada más. Cuando hallamos las soluciones, me va a quedar ahí un omega cuadrado. Bien, si no, vamos a tener que trabajar con potencias y con raíces. Así se simplifica mucho el cálculo, nada más que por eso. Por Entonces, eso le cambio el cuadrado después, para que siga quedando la misma. ¿Cómo? Por
eso usted le colocó el cuadrado después para que siga quedando lo mismo, G sobre L, porque si W es raíz de G sobre L y raíz de G sobre L al cuadrado, sigue quedando G sobre L. G sobre L, sí. Pero acá reemplace G sobre L. Sí. Pero pregunta por qué el cuadrado, por qué no directamente W, en lugar de hacer raíz, hacer G sobre L. Por facilidad de cálculo que vienen después. Te desaparecen raíces, te desaparecen cuadrados, te desaparecen varias características de este movimiento que lo dificultan. Buenísimo, profe. Gracias. Bien, entonces tenemos que esta ecuación me representa o me modeliza el péndulo. Ahora, ¿qué tipo de soluciones tiene esta ecuación? Fíjense que la derivada segunda más la función por una constante me da 0. ¿Qué tipo de soluciones creen ustedes que pueda tener? ¿Homogénea? ¿Una lineal, profe? Esta es lineal, esta ecuación es lineal, pero las soluciones de qué tipo, tita, ¿cómo tendría que ser? Tita de t. ¿Qué soluciones creen ustedes que puede llegar a tener? Así al tanteo, tanteando. Soluciones de la forma Comparable. seno de omega t. ¿Funcionaría? Vamos a ver. La derivada de tita respecto de t, tita prima o tita punto, en física se usa mucho el punto. Bien. Tita punto es la derivada de tita respecto de t. Esto es igual a omega coseno de omega t. Y la derivada segunda de tita respecto de t, que se simboliza como tita punto punto, es igual a menos omega cuadrado seno de omega t. Bien. De ahí el cuadrado. Si no hubiera puesto yo el cuadrado, acá tendría que haber puesto raíz de omega. ¿Sí? Para que me dé. Tendría que haber puesto raíz de omega. Pero así puedo directamente poner una constante, omega t. Bueno, yo lo que tengo que hacer es sumar esta más omega cuadrado por tita. Vamos a hacerlo. La derivada segunda es esto, menos omega cuadrado seno de omega t, más omega cuadrado por tita, que vale seno de omega t. Y esto efectivamente es igual a 0. Bien, quiere decir que seno de omega t es una solución de esta ecuación diferencial. ¿Existe alguna otra solución? Si me preguntaba a mí, yo lo hubiera hecho por separable, profe, pero es porque tengo el chip metido de las ecuaciones de primer orden. ¿Cómo? Que si me preguntaba a mí, yo lo hubiera hecho por el método de separables, pero porque tengo el chip metido desde las de primer orden, porque las integro y tengo la derivada primera y las vuelvo a integrar y tengo la original. Tienes la derivada segunda. Sí. Podrías haber integrado, entonces te hubiera quedado una función de otro tipo. No te hubiera quedado trigonométrico. Ya después vamos a ver de qué otro tipo hay. Ya después vamos a ver. Ya después vamos a ver la solución general de este tipo de ecuaciones. Que así como decís vos, te hubiera llevado a esta misma solución, pero de una forma diferente.
Bien, ¿a alguien se le ocurre alguna otra solución? Probemos, si anduvo con seno, probemos con coseno. Θ de t es igual a coseno de omega t. Θ punto es igual a menos seno de omega t. Me comí el omega. Ahí. Θ punto es menos omega cuadrado coseno de omega t. Nuevamente, hacemos la derivada segunda, es esta, menos omega cuadrado coseno de omega t, más omega cuadrado por θ, coseno de omega t, y esto también verifica la ecuación porque me da 0. Bien. Me da 0. O sea que hemos encontrado, en realidad he encontrado yo, dos soluciones. Θ1 de t es igual a seno de omega t. Θ2 de t es igual a coseno de omega t. Bien. Tenemos dos posibles soluciones. Ahora la solución se llama solución general de esta ecuación. ¿Cómo? Se llama solución general a soluciones. Vamos a ver después que la solución general en θ de t va a estar dado por una constante 1 seno de omega t más una constante 2 coseno de omega t. Bien, esta va a ser la solución general. Recuerdan que en ecuaciones diferenciales de primer orden, ustedes tenían una familia de curvas solución. Bien, cada una de esas curvas, cada una de esas funciones se distinguían por el valor de la constante. En este caso, decimos que tenemos una familia biparamétrica, porque tenemos dos parámetros, C1 y C2. Tenemos dos valores constantes. Esos dos valores constantes distinguen cada una de las soluciones. Entonces ahora nos van a aparecer dos constantes. Y la solución general va a tener esta forma. Una constante por la solución 1 más otra constante por la solución 2. Bien, vamos a tener en general, vamos a poder hallar esas dos soluciones y esas constantes. ¿Se entiende? Profe, siempre la solución va a ser el coseno o el seno multiplicado por el tiempo y bueno, W que es G sobre L. Sí, esta es una solución, esta es otra solución. Y esta se llama solución general. Si yo multiplico una constante por la solución 1 más una constante por la solución 2, me va a dar lo que se llama solución general. Entonces la solución general siempre va, siempre va a depender de la cantidad de soluciones que le podamos hallar a la ecuación. Siempre vamos a tener dos soluciones. Porque la tenéis cantidad solución de de esa va a coseno. ser igual a 2. Vamos a tener dos soluciones. Bien.
¿Se entendió más o menos cómo es el razonamiento y qué es una ecuación diferencial de segundo orden y qué tipo de soluciones vamos a encontrar? Sí, profe, más o menos se Lo primero entendió. que me interesa determinar es que sea lineal. Podemos resolver ecuaciones lineales. Después de encontrar las dos soluciones, vamos a ver métodos analíticos para hallar esas soluciones. Y después, hallar la solución general. Fíjense que este tipo de soluciones antes no teníamos, antes teníamos una sola. Ahora tenemos dos soluciones. Si hubiera sido de tercer orden, tendríamos tres soluciones multiplicadas por tres constantes. Bien. Otra cosa a considerar, que esta ecuación está igualada a 0. Esta ecuación igualada a 0 se llama homogénea. No tiene nada que ver con las homogéneas de primer orden. También se llama homogénea, pero es por la característica de estar igualada a 0. ¿Bien? Entonces, estas soluciones que hemos encontrado son para ecuaciones homogéneas. Vamos a ver ecuaciones que son homogéneas y ecuaciones que no son homogéneas. Para esas que no son homogéneas vamos a tener que buscar otras soluciones. Bien, aparte de estas dos soluciones, una tercera solución. Bien, ya lo vamos a ver cuando vayamos llegando. Pero esa es la idea por ahora. Primero resolver las ecuaciones lineales y homogéneas, que nos va a dar este tipo de soluciones. Generalmente, con estas ecuaciones diferenciales, lo que vamos a modelizar son movimientos alternativos, como en este caso, o un resorte con una masa en la punta que se mueve también alternativamente. Bien, vamos a analizar ese tipo de movimientos. Las funciones van a ser del tipo seno-coseno. Algunas veces esas funciones van a tener oscilaciones continuas, otras veces oscilaciones amortiguadas. Vamos a ver algunos de esos casos. Profe, Pero esto va a tener... las ecuaciones de segundo orden modelizan eso. Ecuaciones nos dan soluciones con movimientos alternativos, oscilatorios. Sí, pregunta. ¿Tiene algo relacionado con lo que es sincronización de péndulos y demás? ¿Se puede relacionar este tema? No entendí. ¿Relacionados con? La sincronización. Sí, hay problemas que se pueden resolver de sincronización, pero no vamos a alcanzar a ver algo así. Ah, está bien preguntado. Gracias. No, lo que vamos a ver es toda la teoría matemática, sistemas masa, resorte, amortiguador, que son los sistemas más sencillos. Bien. Bueno, borramos. Vamos a pasar a ver cómo son las ecuaciones de segundo orden lineales. Ecuaciones de segundo orden lineales. Ahí vamos a ver operadores diferenciales lineales. Bien. Bueno, una ecuación de segundo orden lineal, vamos a poner acá, lineal, que son las que vamos a poder resolver, por eso a la anterior tuvimos que linealizarla para poder resolverla, es un A1x derivada c, segunda de x de y respecto de x, dos veces, más A1x derivada de y respecto de x, más A2x
por I igual a una Q de X. Este es el caso general de una ecuación diferencial de segundo orden lineal. ¿Por qué lineal? Porque tengo la derivada de la variable, la derivada segunda, la derivada primera y la variable sin derivar. Puede faltar alguna de ellas, esta no, porque si no, no sería segundo orden. Pero esas dos pueden faltar. Puede faltar Q de X, o sea, la solución final. Si Q de X fuera igual a 0, sería una ecuación homogénea. Bien, pero esta es la forma, no puede haber otro tipo de función. Antes teníamos, esta faltaba y acá teníamos seno de la variable, seno de I, por ejemplo, función trigonométrica de I, o I al cuadrado, o una raíz de I. Ninguna de esas nos sirve, tiene que aparecer I a la 1. Entonces, esta es una ecuación diferencial lineal, de segundo orden, en este caso, no homogénea, el caso general. ¿Bien? Lineal de segundo orden, tiene esta forma. Toda esta parte que está al comienzo se llama operador diferencial lineal aplicado sobre I. Bien. ¿Por qué? ¿Cómo sería un operador diferencial lineal? Un operador diferencial lineal o un operador diferencial es una función de funciones. Por ejemplo, si yo tengo A0x por la derivada segunda de algo respecto de x dos veces, más A1x por la derivada de algo respecto de x, más A2x por algo igual a Q de x. Esta primera parte se llama operador diferencial lineal. Se simboliza con una letra mayúscula, por ejemplo, L, entre corchetes, la variable a la cual está aplicado y dos puntos igual el desarrollo. Acá no puse nada porque aquí no está aplicada a ninguna función. Acá sí, acá podemos poner que esto es igual, supongamos a t aplicado sobre i, donde tengo el operador diferencial lineal aplicado sobre i. Bien. Y de operadores diferenciales lineales, aparte de su definición, aparte de lo que es, vamos a ver solamente dos propiedades. La primera propiedad, vamos a limpiar un poco el pizarrón. Si yo quiero distinguir un operador diferencial lineal, ¿por qué? Porque quiero saber si una ecuación es o no lineal, yo tengo que demostrar que ese operador diferencial, para que sea lineal, tiene que cumplir con dos propiedades. La propiedad 1 dice que una constante multiplicado por un operador lineal aplicado sobre i es lo mismo que el operador lineal aplicado por la constante por i.
La segunda propiedad dice que si yo tengo el operador lineal aplicado a una suma de funciones, es lo mismo que tener el operador lineal aplicado a una función más el operador lineal aplicado a otra función. Bien, estas dos propiedades tienen que cumplir los operadores lineales para que sean operadores lineales. Si no lo cumplen, podemos descartarlos, podemos decir no es un operador lineal. Supongamos, por ejemplo, veamos un ejemplo. En esto ya tengo que I, que es una función de X, esto me indica que I es una función de X, es igual a I segunda de X más seno de I de X. Bien, seno de I de X. Ya vimos que esto no es un operador lineal, porque tiene el seno. Ahora vamos a demostrarlo con las propiedades. ¿Qué hacemos? Tengo TI. ¿Qué pasa si yo multiplico a TI por una constante? Constante por T de I va a ser igual a constante por I segunda más constante por seno de I. No voy a poner que I es función de X para no alargar la notación. Pero si yo hago constante por T de I, me da eso. Bien. Fíjense que esto es lo mismo que poner T de constante por I. Porque lo único que hice fue aplicar distributiva. Bien. Si yo multiplico todo por C, lo que hago es aplicar distributiva. Entonces me queda una igualdad. Con P1 la verifica. Bien, P1 la verificaría. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo P1? Perdón, todavía no terminamos con P1. Hasta ahora. Ahora, si yo tengo T por C de I, C por I, esto va a ser C por I, todo esto segunda, más seno de C por I. Igual. ¿Esto qué me va a dar? C y segunda. Pero acá me va a dar seno de CI. Bien. Entonces, si yo tengo C por T de I, aplico distributiva bárbaro. Ahora yo tengo T por la constante por la función, T aplicado a la constante por la función. Yo acá tengo la derivada segunda de C por I, que como C es constante sale afuera de la derivada y me queda C por I segunda, bárbaro, no hay problema. Pero seno de C por I, yo la constante seno la puedo sacar fuera del seno. Bien, entonces no cumple P1. P1 no se cumple. Ven la diferencia C por el operador aplicado a I y el operador aplicado a C por I. En este caso me queda directamente
distributiva sobre el operador lineal. Me queda C y C. Pero en este caso sí me queda bien, ahora con el seno ya no me queda bien. Si en lugar de seno hubiéramos tenido una raíz, o hubiera tenido un cuadrado, C cuadrado no es lo mismo que C, o la inversa, 1 sobre I, entonces hubiéramos visto que no nos iba a dar nunca. Bien. Bueno, entonces podemos distinguir cuando un operador diferencial es lineal o no es lineal. Profe, yo no entendí cuál es el problema, por qué la propiedad 1 no sirve. ¿Cómo decís? Que no entendí por qué la propiedad 1 no sirve. O sea, entiendo que el segundo término... ¿Por qué la propiedad 1 no se verifica? Claro, no entiendo el proceso. Sé que hace una distributiva de la constante, Bien. pero Yo hago, ¿cuál sería el resultado ideal que tendríamos que tener para que se verifique? yo tengo que comparar este resultado con este resultado. Estos dos resultados son diferentes, porque acá tengo C por seno de I, acá tengo seno de C por I. ¿Bien? Acá yo tengo C multiplicado por el diferencial. Me queda C y segunda por el operador. C y segunda más C seno de I. ¿Bien? Acá yo tengo el operador aplicado a C por I. Entonces, acá en lugar de I yo pongo C por I, acá en lugar de I yo pongo C por I. Acá me queda C por I segunda, que como es un C es constante, es la constante por la derivada de la función. Y acá seno de C por I es insalvable. Eso no lo puedo salvar. Ahora lo entendí, profe. No entendía qué es lo que comparaba para que se diga que no es una... Para desechar el P1, estos dos. Claro, claro. Ahí está, ahora lo entendí. Ahora cuando usted lo remarcó lo entendí. Claro, tienen que Bien. ser iguales esos dos. Gracias, profe. Perfecto. Bueno, ya vimos la combinación lineal de soluciones. Cuando tenemos una, ¿cómo se llama? Dos soluciones de una ecuación diferencial, vamos a ver que cuando esa ecuación es homogénea, la solución general es una combinación lineal de las soluciones. Pero vamos a definir primero ecuación homogénea. Podemos borrar acá. Si ya no quedaron dudas, borramos. Vamos a hacer un corte acá de la grabación y sigo grabando para que no quede tan largo cada video. Espérenme un segundo.